Padre, la pregunta harto interesante que le tenía yo que hacer. Es muy curioso, pero en estadísticas internacionales, en todo el mundo, las clases socioeconómicamente más desprotegidas son las que menos padecen la depresión. ¿Por qué? O sea, es interesante, ¿no? Pues sí, es interesante, pero pues es obvio, y es porque no solamente se trata de la depresión. Si hablamos de suicidios, tampoco están en esas clases, ¿eh? Si hablamos de hospitales psiquiátricos, tampoco están en esas clases. Ahora, si hablamos de cárceles, sí. Sí, porque están plagados en la necesidad. Pero fíjate, estos tres fenómenos, suicidio, hospital psiquiátrico o enfermedades mentales y depresión, pues son tres fenómenos que se dan más entre estas clases ya de alta para arriba, ¿verdad? O de media para arriba. De media para arriba. De media para arriba. Y es que yo creo que, obviamente, tú te das cuenta de que los adelantos de la técnica, ¿qué están produciendo? Están produciendo no solamente mucho tiempo de ocio para dedicarse a cosas que me gustan, sino que está produciendo una sensación de que el ser humano está siendo descartado del desarrollo de la vida. Así como hay gente de la tercera edad que cuando se jubilan duran poco, se deprimen. Claro. Esa experiencia de sentirse inútiles, de sentirse arrinconados, desechables, como dice el Papa en repetidas ocasiones, eso produce esa depresión, y ahí sí, yo creo que es sobre todo psicológica, ¿verdad? Y cómo puede llegar a afectar, claro, luego afecta a otros órganos del cuerpo, porque somos... acaba por matar. Una relación, lo psicológico y lo fisiológico está totalmente, íntimamente unidos, como te da un infarto, como te da una úlcera de estómago, etcétera, por razones de problemas que tienes, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, entonces es un factor que preocupante en el sentido de que cuanto más estamos sofisticando la vida, mecanizando la vida, pues resulta que al ser humano lo estamos arrinconando, lo estamos haciendo inútil, le estamos haciendo un ser que simplemente vegeta, que no produce. Entonces, si estos monjes tenían esta tentación del demonio meridiano, de sentirse inútiles a mitad de la edad o de sentirse fracasados, porque no habían hecho nada hasta los 40 años que llamara la atención, en lo cual pudieran vanagloriarse, pues cuánto más una persona del mundo, que se siente, que se hastía. ¿Por qué? Porque una vida de placeres, pues uno dice, ay, qué bien, yo cómo me gustaría irme de vacaciones aquí y allá y vivir en mi yate y en mi avión particular y darme la gran regalada vida. Pues eso es una ilusión de una persona, qué sé yo, cierta clase de personas, ¿verdad? Pero que en definitiva es capaz de que esas personas acabaran dándose un tiro algún día, ¿verdad? Porque no hay nada que satisfaga plenamente el corazón del hombre, los placeres. ¿Qué placer puede satisfacer plenamente al ser humano? El único placer es amar. Es el placer, y ese placer no es un placer fisiológico, no es un placer carnal, no es un placer simplemente animal, como muchos piensan, que satisfaciendo todo lo que a ti te apetece hacer lo que te da la gana, dormir, descansar, darte la gran vida, tener un montón de mujeres a tu servicio y las más guapas, etcétera, y qué sé yo, todas las barbaridades que el mundo moderno se inventa para querer darnos una falsa felicidad, todo eso acabaría con esta persona, acabaría, y si no se da un tiro, con una sobredosis, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta gente famosa? ¿Cuántos hemos escuchado en los últimos años que se han muerto, que se han suicidado con una sobredosis de droga?
Y gente que tenía, pues tenía todas las oportunidades para ser feliz, tenía éxito en la vida, etcétera, pero todo eso le dejaba vacío en su interior, ¿verdad? Y así como aquel amigo que me decía que cuando llegaba de las pachangas en la noche se miraba al espejo y veía a un muerto, pues igual les pasa a mucha de esta gente que tiene todo, pero ya se hastían, están hastiados de tanta cosa, ya todo eso no les satisface, no les puede llenar, ¿no? Entonces, obviamente que por ese camino vamos, ¿verdad? De tal manera que los países que decimos, ay, tan adelantados allá en el norte de Europa, Dinamarca, Finlandia, Noruega, etcétera, ¿qué pasa? Donde más suicidios hay. Entonces, mientras que pues no hemos escuchado que ningún niño de la calle de México se haya suicidado. No. Que hayan muerto, no. Pobrecitos de droga o de malos tratos, etcétera, pero suicidados por desesperación de la vida, no. Y así sucesivamente, ¿no? Padre, esto es interesante por esta razón. Aquí estaremos hablando de que la depresión obedece a valores que frustran, a valores que hastían y a valores que finalmente, buenos o malos, todos terminan en la vacuidad. Sí. La única forma de llenar esa vacuidad, cierto, es el amor, pero también con la fe. Sí. Porque sin fe no hay esperanza en la vida y Sí. la persona pierde la razón para vivir. Sí. Ahora la pregunta que me quieres hacer entonces, ¿por qué estas personas que tienen valores altos, por qué sufren la depresión? Yo creo que es normal, porque también, como todos enfrentan situaciones estresantes y terribles, y gracias al conocimiento y la fe superan la depresión. Eso es normal. La superan, pero el chiste es que nos podríamos preguntar por qué pasan por esas depresiones, y la respuesta pues no es como normalmente pueden pensar la gente. Es decir, existe dentro de la vida espiritual, desarrollo de la vida espiritual, y en eso pues hay místicos o escritores que llamamos místicos más específicos al desarrollar este tema, como por ejemplo San Juan de la Cruz, que nos habla de las noches, de la noche del sentido y de la noche del espíritu. Bueno, lo que Jesús pasó en la cruz, después del huerto de Getsemaní, de sentirse abandonado del Padre, es una noche del espíritu. La noche del sentido, pues es una experiencia que la podemos pasar y la pasamos y la pasa mucha gente. O sea, no solamente entre los religiosos o gente que vive una vida espiritual profunda, sino cristianos que vivan más o menos seriamente su vida espiritual. Quiero decir más o menos, no porque la vivan más o menos, sino que no necesita que ser una vida espiritual así, es fantástica, ¿no? En serio, digamos, sí, no, que claro. La vivan en serio. De hecho, ahora me estoy acordando de la novela, no sé si te la mencioné alguna vez. Javier Sicilia tiene una novela que me parece que se titula algo así como El resplandor de lo oscuro, y habla de la historia de un calavera, de un francés, hijo de papá, que vivió una vida súper regalada, cometió un crimen y fue a parar a la cárcel. Y ahí en la cárcel se encontró con Dios y tuvo una experiencia espiritual maravillosa, de tal manera que ahí tuvo la experiencia de felicidad que nunca había tenido, pero después de una temporada entró en una crisis depresiva espiritual tremenda. De tal manera que ahí prácticamente se junta la noche del sentido y la noche del espíritu. O sea, la noche del sentido es cuando dice una persona, ya no me llama la atención el ir a misa, antes tenía mucho gusto y ahora ya no me llama la atención, o antes me daba mucho gusto rezar y ahora ya no tengo gusto, ya lo hago como a fuerza, etc. Eso suele ser la noche del sentido, o sea que se apagan los sentimientos, ya no me da gusto.
Pero hay una noche más profunda, que es la noche del espíritu, y bueno, pues ahora cuando volvamos al siguiente espacio les voy a leer la experiencia de San Francisco de Asís, que se nos narra en un famoso libro que se titula Sabiduría de un pobre, ¿verdad? Entonces ahí sí, diríamos, esa noche del espíritu ya es algo mucho más profundo, ya no es simplemente la sensibilidad, ya no simplemente me da gusto, no me da gusto, me da gusto ir a rezar al monte o me da gusto ir a rezar a la capilla de los capuchinos, cosas así, más o menos superficiales, sino que esto entra ya en lo más profundo, es decir, toca el sentido de la vida, que es cuando se dan las depresiones fuertes y cuando la gente, pues precisamente cuando ha perdido ese sentido de la vida radical profundamente con una angustia, pues es cuando pueden ser sujetos de un suicidio, ¿no? Cuando ya no hay un porqué. Ya no hay un porqué y se ve el horizonte todo nublado, sin una salida, como el que te encuentras en un callejón sin salida, ¿verdad? O tremendamente vacío. Vacío también. Entonces, bueno, pues vamos al corte y seguimos con el tema, la experiencia de San Francisco.